El arte de la evasión. El comandante Marcus Chen había memorizado cada corredor de la estación diplomática Horizonte. Con sus 8 kilómetros de diámetro y representantes de 31 especies diferentes, la estación era lo suficientemente grande como para que evitar a una persona específica fuera matemáticamente posible. Debería serlo, al menos. Después de 4 meses en esta asignación de un año, Marcus se había convertido en un experto en el arte de la evasión. Conocía el horario de la princesa Liralei mejor que el suyo propio. Sabía que ella prefería el mirador occidental entre las horas locales 18 y 20. Sabía que tomaba sus caminatas matutinas por el paseo principal de los cuarteles diplomáticos. Sabía que asistía a las sesiones de intercambio cultural los lunes, miércoles y viernes por la tarde. Conocer todo esto le permitía estar confiablemente en otro lugar. La lista de turnos de la estación se había convertido en su manual táctico. Cuando la princesa Liralei estaba programada para recepciones diplomáticas, Marcus se ofrecía voluntario para rotaciones de seguridad en diferentes secciones. Cuando su horario mostraba tiempo privado en los jardines botánicos, Marcus encontraba informes de mantenimiento que archivar o inspecciones de equipo que realizar en los sectores industriales de la estación. Cuando su delegación organizaba cenas formales, Marcus descubría una necesidad urgente de revisar informes de inteligencia clasificados que requerían su atención aislada. Estaba funcionando. Mermet. El problema era que la evasión exitosa requería vigilancia constante, y la vigilancia constante llamaba la atención. Otros miembros de la delegación terrestre habían comenzado a notar sus patrones. Los susurros los seguían por los corredores, el oficial humano que parecía incómodo alrededor de la realeza Velanti, que cambiaba su ruta cuando la princesa Liralei se acercaba, que trataba la proximidad a ella como un peligro de navegación que debía evitarse a toda costa. Comandante Chen, había dicho la embajadora Rodríguez la semana pasada, con un tono cuidadosamente neutral. He notado que ha estado estratégicamente ausente de varias funciones donde la princesa estuvo presente. ¿Hay algún problema del que deba estar enterada? Marcus había ofrecido su expresión más profesional. Ningún problema, embajadora. Simplemente estoy gestionando mis deberes para maximizar la eficiencia, asegurando una cobertura amplia de las obligaciones diplomáticas en lugar de concentrar al personal en ubicaciones individuales. La expresión de Rodríguez había sugerido que no creía ni una palabra de eso, pero estaba dispuesta a dejarlo pasar. Por ahora. El verdadero problema no eran los susurros ni la preocupación de la embajadora. El verdadero problema era que la evasión se estaba volviendo más difícil porque la princesa Liralei también había comenzado a notarlo. Lo había visto en la manera en que sus ojos lo seguían durante los raros momentos en que estaban en el mismo espacio. Briefings formales donde su ausencia sería más conspicua que su presencia. Lo había visto en el pequeño ceño que cruzaba su rostro cuando él cambiaba de dirección después de doblar una esquina y encontrarla en su camino. Lo había visto en la manera en que sus asistentes lo observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad, claramente conscientes de que algo era inusual sobre el comportamiento del comandante humano hacia su princesa. Marcus se encontraba ahora en una intersección de corredores, verificando la integración de horarios en su tableta de datos. La caminata matutina de la princesa Liralei estaba concluyendo, lo que significaba que ella estaría regresando a los aposentos reales a través del paseo principal. Marcus podía tomar los corredores de servicio paralelos a la ruta principal, evitar toda la sección y llegar a su destino por un camino ligeramente más largo pero completamente seguro. Eligió el camino más largo. Mientras caminaba, Marcus intentó no pensar en por qué la evasión se había vuelto necesaria en primer lugar. Intentó no recordar la presentación formal hace 4 meses, el momento en que la embajadora Rodríguez había presentado a la delegación terrestre a la familia real Velanti. 90 segundos de saludo diplomático cuidadosamente guionizado. Marcus de pie en posición de firmes mientras los ojos de la princesa Liralei, ojos de un violeta profundo que cambiaban de tonalidad según el estado emocional, según había explicado la base de datos cultural, se encontraban con los suyos con un interés directo que él absolutamente no debería haber notado ni le debería haber importado. Ella había dicho algo cortés sobre esperar con ansias un productivo intercambio cultural. Él había respondido con una anticipación igualmente cortés de aprender de la experiencia diplomática Velanti. Toda la interacción había sido profesionalmente perfecta y diplomáticamente insignificante, excepto por la manera en que los ojos de ella se habían demorado en su rostro un momento más de lo que el protocolo requería. Excepto por la pequeña sonrisa que no tenía nada que ver con la cortesía formal y todo que ver con una calidez genuina.
Excepto por el momento en que Marcus se había sentido respondiendo a esa calidez a pesar de cada módulo de entrenamiento sobre mantener límites profesionales con contactos diplomáticos. Él había reconocido el peligro inmediatamente. Había entendido en esa interacción de 90 segundos que la princesa Liralei era extraordinaria de maneras que trascendían su título. Que estar cerca de ella lo haría olvidar su lugar, sus órdenes, la distancia cuidadosa requerida para proteger a ambos de complicaciones que podrían dañar todo lo que ambos estaban tratando de construir. Así que había comenzado a evitarla. Lo hizo sistemático, lo hizo exhaustivo, lo hizo lo suficientemente obvio como para que la gente lo notara, pero lo suficientemente ambiguo como para que no pudieran identificar la verdadera razón. Mejor que pensaran que era arrogante o temeroso que darse cuenta de la verdad, que Marcus Chen, comandante humano con 8 años de servicio diplomático y calificaciones de excelencia consistentes, había mirado a la princesa Liralei de la soberanía Velanti e inmediatamente supo que ella era peligrosa. No para su carrera o su misión, sino para su capacidad de mantener la disciplina emocional cuidadosa que el servicio diplomático requería. Su tableta de datos emitió un pitido. Mensaje del teniente Park. Comandante, su presencia es requerida en el briefing de coordinación estratégica, sala de conferencia 714, a las 1400 horas. El consejero de seguridad principal de la princesa Liralei presentará los protocolos actualizados de la estación. Marcus verificó el horario. La princesa Liralei no estaría en el briefing. Tenía sesiones de intercambio cultural programadas durante ese tiempo. Seguro. Confirmó su asistencia y continuó hacia los cuarteles de la delegación humana, su ruta cuidadosamente trazada para evitar cualquier posible intersección con los patrones de tráfico del séquito real. No vio a la asistente Velanti observándolo desde un corredor lateral. No sabía que su evasión había sido notada y reportada. No se daba cuenta de que la princesa Liralei había comenzado a hacer preguntas sobre el comandante humano que parecía determinado a nunca estar en el mismo espacio que ella por más tiempo del absolutamente necesario. Si lo hubiera sabido, podría haber ajustado sus tácticas. Podría haberse dado cuenta de que la evasión sistemática era en sí misma un patrón que llamaba la atención. Que a veces el mejor camuflaje es simplemente ser uno de muchos en lugar de destacar por la ausencia. Pero Marcus estaba operando bajo el principio de que la distancia era seguridad. Que si pudiera evitar la interacción directa por 8 meses más, la asignación terminaría. Regresaría a la Tierra, y lo que sea que sentía al observar a la princesa Liralei desde el otro lado de las salas de briefing se desvanecería en memoria profesional en lugar de convertirse en una complicación que dañara relaciones diplomáticas cuidadosamente construidas. Era un buen plan. Habría funcionado si la princesa Liralei hubiera estado dispuesta a aceptar su evasión sin entender por qué. Pero no lo estaba, y estaba a punto de dejar de aceptar el silencio en lugar de respuestas. El dolor del silencio. La princesa Liralei notó el patrón 3 semanas después del programa de intercambio. Al principio, lo había atribuido a la casualidad. Las estaciones diplomáticas eran vastas, los horarios complejos. La probabilidad de encontrarse regularmente con cada miembro de la delegación era estadísticamente baja. Pero las estadísticas no explicaban la ausencia sistemática. El comandante Chen la estaba evitando deliberadamente, cuidadosamente, y con suficiente habilidad que le había tomado 3 semanas estar segura de ello. Liralei se sentó en sus aposentos privados, revisando el horario del día mientras su asistente principal, Thalia, preparaba el atuendo formal de la noche. Los aposentos eran lujosos según los estándares de la estación. La influencia de la soberanía Velanti aseguraba que su princesa recibiera alojamiento acorde a su estatus, pero se sentían cada vez más como una jaula dorada mientras la asignación se extendía. Thalia, dijo Liralei, manteniendo su voz casual. ¿Has notado algo inusual sobre el comandante humano, Chen? Las orejas de Thalia, largas y elegantes como todas las Velanti, actualmente posicionadas en enfoque atento, se inclinaron ligeramente. ¿Inusual en qué sentido, Alteza? En el sentido de que parece notablemente hábil para estar en otro lugar cuando yo estoy presente. 3 recepciones diplomáticas en las últimas 2 semanas, y el comandante Chen estuvo conspicuamente ausente de todas ellas, a pesar de que otros miembros de la delegación humana asistieron. El mirador, que me dicen es popular entre los oficiales humanos, siempre parece vaciarse poco antes de mi llegada. Incluso en los corredores, lo he notado cambiar de dirección al verme. La expresión de Thalia sugirió que esto no era noticia para ella. Los otros asistentes también lo han notado, Alteza. Ha habido especulación sobre sus motivaciones. ¿Qué tipo de especulación?
Algunos creen que alberga sentimientos antibelanti, que encuentra nuestras costumbres desagradables y prefiere minimizar el contacto. Otros sugieren que está intimidado por su estatus, incómodo alrededor de la realeza. Unos pocos proponen que simplemente es arrogante, un humano de una especie joven, desestimando la importancia de las cortesías diplomáticas apropiadas. La mano del Iraley se apretó en su tableta de datos. ¿Y qué crees tú? Thalía guardó silencio por un momento, considerando. Había sido la asistente del Iraley por 10 años, lo suficiente para hablar con franqueza inusual. Creo que ninguna de esas explicaciones encaja con su historial, Alteza. El comandante Chen tiene 8 años de servicio diplomático con calificaciones de sensibilidad cultural consistentemente excelentes. Sirvió asignaciones con 5 especies diferentes, incluyendo los Critani, cuyos protocolos son notoriamente complejos. Este no es alguien que lucha con el comportamiento apropiado alrededor de otras culturas o figuras de autoridad. Entonces, ¿cuál es su razón? No lo sé, Alteza, pero no creo que sea desprecio o miedo. Esos se manifestarían de manera diferente. La evasión activa es deliberada, requiere esfuerzo y planificación. Sea cual sea su motivación, está trabajando para mantener la distancia. Eso sugiere propósito en lugar de simple incomodidad. L'Iraley se puso de pie, moviéndose hacia la ventana que daba al centro principal de la estación. Naves iban y venían, delegaciones diplomáticas llegando y partiendo, la danza interminable de la política galáctica visible en metal y luz. Quiero entender esto. Es inusual. He pasado toda mi vida rodeada de personas buscando proximidad, buscando acceso, usando cada oportunidad para establecer conexiones que podrían aprovecharse para ventaja política. Ser activamente evitada es algo nuevo. Y preocupante. Alteza. L'Iraley se volvió para enfrentar a su asistente. Thalía, voy a contarte algo, y necesito que seas honesta sobre si estoy leyendo demasiado en eventos insignificantes. Por supuesto, Alteza. Cuando conocí al comandante Chen en la recepción inicial, la presentación formal con la delegación humana, hubo un momento. Breve, probablemente sin significado. Pero él me miró sin el cálculo usual que veo en los contactos diplomáticos. Sin evaluación de lo que mi favor podría valer, sin posicionamiento para obtener ventaja. Solo respeto directo y algo que parecía interés genuino antes de que lo ocultara. Las orejas de Thalía se inclinaron hacia adelante, sorpresa. Está sugiriendo que él podría haber desarrollado sentimientos inapropiados, Alteza, y está evitándola para prevenir que esos sentimientos causen complicaciones. No sé lo que estoy sugiriendo. Tal vez estoy proyectando, viendo significado en cortesía profesional ordinaria porque estoy tan acostumbrada a ser perseguida que la ausencia se siente significativa. L'Iraley rió, pero salió amargo. Escúchame. La princesa molesta porque una persona de cientos no busca su atención. Que notablemente egocéntrico. No es egocéntrico notar cuando el comportamiento de alguien no sigue los patrones esperados, Alteza. Y si el comandante Chen la está evitando por las razones que sugiere. Thalía hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. Eso mostraría una consideración notable. La mayoría de los seres no piensan en cómo su atención podría complicar su vida. Piensan en lo que su atención podría hacer por las suyas. L'Iraley regresó a su asiento, sacó el archivo del comandante Chen en su tableta de datos. Lo había leído antes, diligencia de vida básica sobre todos los miembros de la delegación, pero ahora lo estudió más cuidadosamente. Edad, 34 años estándar humanos. Nacido en la Tierra, región asiática oriental. Graduado de la Academia Militar. Sirvió 4 años en servicio activo antes de transferirse al cuerpo diplomático. Especialización en integración cultural y protocolos de primer contacto. Idiomas: Inglés, Mandarin, Español, Valanthi, Competent, Crithani, Conversational. 4 otros listados como competencia básica. La imagen adjunta mostraba a un hombre con piel bronceada, cabello negro corto, ojos marrones oscuros que miraban directamente a la cámara con el tipo de atención constante que sugería que él realmente escuchaba cuando la gente hablaba en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. Las recomendaciones listadas incluían excepcional sensibilidad cultural durante las negociaciones comerciales Critani, instrumental en resolver un malentendido entre delegaciones terrestre y meridiani, consistentemente demuestra capacidad de construir rapport a través de fronteras de especies mientras mantiene la distancia profesional apropiada. Esa última frase captó la atención de L'Iraley.
Mantener la distancia profesional apropiada. Eso es lo que él estaba haciendo con ella, mantener distancia. La pregunta era por qué la distancia necesitaba ser tan dramática. Thalía, quiero hablar con él en privado. Sin protocolos formales ni asistentes presentes. Las orejas de Thalía se aplanaron, alarma. Alteza. Eso sería altamente irregular. Una reunión privada entre la princesa y un miembro de delegación extranjera sin supervisión apropiada. Las implicaciones. Conozco las implicaciones. Sé cómo sería interpretado si alguien se enterara. Pero necesito entender lo que está pasando, y eso no sucederá a través de canales formales donde cada palabra es calculada para efecto político. Necesito una conversación honesta, lo cual requiere privacidad. Alteza, debo aconsejar en contra de esto. Si se descubre, el escándalo podría dañar tanto su reputación como las relaciones de la alianza. Por entender el comportamiento inusual de un hombre, el riesgo parece desproporcionado. Liraley encontró los ojos de su asistente, y por primera vez, dejó que su compostura real se deslizara. Thalía, he pasado 30 años viviendo según lo que es apropiado, lo que se espera, lo que es políticamente sabio. Cada relación que tengo está filtrada a través del protocolo. Cada conversación es analizada por sus implicaciones. Estoy cansada. Se detuvo, sintiendo que sus ojos ardían con emociones que rara vez se permitía mostrar. Y he encontrado a alguien que parece estar evitándome específicamente para protegerme de las complicaciones que su presencia podría causar. Y eso es lo más considerado que alguien ha hecho por mí en años. Quiero decirle que no tiene que hacerlo. Que aprecio el gesto, pero preferiría navegar las complicaciones juntos que evitarlas a través del aislamiento. Liraley tomó una decisión, enderezó su postura en el porte que venía de años de entrenamiento real. Encuentra una manera de arreglarlo. En algún lugar privado, en algún lugar donde no seamos observados, y asegúrate de que nadie pueda rastrear la reunión hasta horarios oficiales o actividades registradas. Thalía hizo una reverencia, reconociendo la orden, aunque sus orejas permanecieron aplanadas en preocupación. Como dice Alteza. Aunque rezo para que esta no se convierta en la decisión que ambas lamentemos. La verdad que cambió todo. El jardín botánico se suponía que era privado. Liraley lo había elegido cuidadosamente, una sección menos conocida de la estación, mantenida principalmente para regulación atmosférica en lugar de propósitos estéticos, raramente visitada por miembros de delegaciones que preferían las exhibiciones más dramáticas en el complejo principal de jardines de la estación. Thalía había arreglado la reunión con eficiencia y discreción características. Un mensaje había sido entregado al comandante Chen, formulado como una solicitud de consulta informal sobre protocolos de intercambio cultural. Ubicación de la reunión especificada como el pequeño jardín botánico en la sección 7 Delta, hora establecida para la tarde local cuando la mayoría de los miembros de las delegaciones estarían en la cena. Sin registro oficial, sin horarios registrados, solo 2 personas reuniéndose para hablar, si Marcus elegía aceptar la invitación. Liraley llegó 10 minutos temprano, en parte por el hábito real de puntualidad y en parte por un nerviosismo que se sentía tanto extraño como apropiado. Llevaba ropa civil simple en lugar de atuendo formal, su largo cabello plateado atado en un estilo práctico en lugar de los arreglos elaborados que el protocolo de la corte requería. Para cualquier observador casual, podría ser una técnica fuera de servicio en lugar de realeza velanti. El jardín era hermoso de una manera discreta. Plantas terrestres mezcladas con especies velanti, creando un ecosistema híbrido que requería gestión ambiental cuidadosa pero producía resultados estéticos notables. Liraley se encontró atraída hacia una planta con flores que su tableta de datos identificó como una rosa, traída por la delegación humana como regalo a la estación, representando los logros horticultores de la tierra. Escuchó sus pasos antes de verlo. Medidos, deliberados, el andar de alguien entrenado para moverse con propósito. Marcus Chen apareció en el camino del jardín, todavía en uniforme, su expresión cautelosa pero no hostil. Alteza, dijo, deteniéndose a una distancia respetuosa. Su mensaje mencionó protocolos de intercambio cultural. Liraley se volvió para enfrentarlo, consciente de que este momento determinaría la dirección de todo lo que seguiría. Lo hizo. Aunque sospecho que ambos sabemos que eso era un pretexto. La mandíbula de Marcus se tensó ligeramente. Alteza, si he hecho algo para ofender. ¿Por qué me estás evitando? La pregunta directa pareció sorprenderlo. Su entrenamiento diplomático claramente lo había preparado para enfoques más indirectos,
Negociaciones donde el significado se transmitía a través de matices en lugar de declaraciones claras. La confrontación directa era territorio desconocido. Yo, no estoy seguro de qué quiere decir, Alteza. Creo que sí lo sabes. Liraley dio un paso más cerca, observando su rostro. 3 recepciones diplomáticas. Múltiples funciones sociales. El mirador que sé que tus colegas frecuentan. Cada vez que hay una posibilidad de que estemos en el mismo espacio, de alguna manera te las arreglas para estar en otro lugar. He verificado tu horario contra el mío. El patrón es demasiado consistente para ser coincidencia. Marcus permaneció en silencio, pero Liraley pudo ver el conflicto en sus ojos. El cálculo de alguien decidiendo cuánta verdad revelar. Lo que no entiendo, continuó ella, es por qué. Tu historial de servicio muestra excelentes calificaciones de sensibilidad cultural. Has trabajado exitosamente con especies mucho más difíciles que los Velanti. No eres alguien que evita a la gente por prejuicio o miedo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué he hecho para merecer tal cuidadosa evasión? El silencio se extendió entre ellos, llenado solo por los suaves sonidos de la maquinaria ambiental del jardín y el distante zumbido de los sistemas de la estación. Liraley sintió que sus ojos ardían, emociones que había mantenido contenidas durante semanas amenazando con desbordarse. ¿De verdad me odias tanto?, susurró, y para su horror, su voz se quebró. ¿Es mi título? ¿Mi especie? ¿Algo que dije en la recepción? ¿Por qué he repasado cada momento de nuestra interacción buscando lo que hice mal, y no puedo? No. La palabra salió de Marcus como si hubiera sido arrancada de él. No, Alteza. Eso no es, nunca te he odiado. Eso es imposible. Liraley lo miró, lágrimas ahora deslizándose por sus mejillas. Las Velanti no se avergonzaban de las emociones, pero ella se sintió expuesta de todos modos. Vulnerable de una manera que rara vez se permitía estar. Entonces, ¿por qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. Marcus cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, la máscara diplomática cuidadosa había desaparecido. En su lugar había algo crudo, algo honesto, algo que hizo que el corazón de Liraley tartamudeara en su pecho. Porque te miraba desde el otro lado de las salas de reuniones, dijo él, su voz baja pero firme, y olvidaba que estaba allí para trabajar. Porque cada vez que entrabas en un espacio, dejaba de poder pensar en cualquier otra cosa que no fueras tú. Porque 90 segundos de interacción en esa recepción me mostraron que eras extraordinaria de maneras que van más allá de tu título, y supe que si pasaba tiempo cerca de ti, haría algo estúpido. Diría algo que no debería. Sentiría cosas que no tenía derecho a sentir. Liraley había dejado de respirar. Eres una princesa, continuó Marcus, la amargura evidente en su voz. No de alguna familia noble menor, sino de la soberanía Velanti. Uno de los imperios más poderosos de la galaxia. Y yo soy un comandante de una especie que apenas tiene un siglo en los viajes interestelares. La idea de que tú podrías. Sacudió la cabeza. Evitarte era lo único correcto que podía hacer. La única manera de protegerte de las complicaciones que mis sentimientos podrían crear. Protogerm. Las palabras salieron más agudas de lo que Liraley pretendía. Sí. Marcus finalmente la miró directamente, y la intensidad en sus ojos la hizo temblar. Porque si alguien descubriera que un oficial humano había desarrollado sentimientos románticos por la princesa Velanti, sería un escándalo. Tu reputación sufriría. Las relaciones diplomáticas se tensarían. Todo en lo que ambos hemos trabajado se dañaría porque yo no pude controlar. Marcus. Liraley pronunció su nombre sin título, sin formalidad, y él se detuvo en medio de la frase. ¿Pensaste en preguntarme qué quería? ¿Pensaste que tal vez yo podría tener voz en si necesitaba ser protegida de ti? Él la miró, incertidumbre reemplazando la certeza que había llevado su confesión. Toda mi vida, dijo Liraley suavemente, acercándose a él, he estado rodeada de personas que quieren cosas de mí. Mi título, mi influencia, mi conexión con el poder. Cada interacción es transaccional. Cada sonrisa tiene un propósito oculto. Y luego te conocí, y me miraste como si fuera simplemente una persona. Interesante por derecho propio, no por lo que represento. Ella extendió la mano, sus dedos rozando los de él. El contacto envió un escalofrío a través de ambos. Y luego desapareciste, continuó ella. Te convertiste en un fantasma, siempre justo fuera de alcance. Y me pregunté qué había hecho mal. Me pregunté si te había disgustado de alguna manera. Pasé semanas analizando cada palabra que dije,
cada gesto que hice, tratando de encontrar mi error. Liralei. Marcus usó su nombre, y la intimidad de ello hizo que ella sintiera que su corazón podría estallar. No tenía idea. Pensé que mi distancia sería un alivio. Que preferirías no tener a un oficial menor humano complicando tu vida. Eres un idiota, dijo ella, pero su voz estaba llena de afecto. Un idiota noble, considerado completamente frustrante. Ella tomó su mano completamente ahora, entrelazando sus dedos con los de él. No quiero protección de ti. Quiero la oportunidad de conocerte. De descubrir si lo que sentí en esos 90 segundos era real o imaginado. Habrá complicaciones, advirtió Marcus, pero no soltó su mano. Las diferencias culturales solo son el comienzo. Mi delegación, tu corte, las implicaciones políticas. Lo sé. Liralei dio otro paso más cerca, hasta que solo centímetros lo separaban. Pero prefiero navegar complicaciones contigo que evitarlas sola. Prefiero el caos de intentar que la paz del aislamiento. Por un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro. Dos personas de mundos diferentes, separadas por tradiciones y protocolos y las vastas distancias del espacio, pero conectadas por algo que había comenzado con una mirada y había sobrevivido meses de cuidadosa evasión. No tengo idea de cómo hacer esto, admitió Marcus. Yo tampoco, respondió Liralei. Pero eso es parte de la aventura, ¿no? Descubrirlo juntos. Lentamente, con cuidado, como si temiera que ella pudiera desvanecerse, Marcus levantó su mano libre y tocó su mejilla, limpiando las lágrimas que aún brillaban allí. Su tacto era suave, casi reverente. He querido hacer esto, murmuró él, desde el momento en que te vi. Entonces hazlo, susurró ella. Deja de evitarme. Cuando la besó, fue suave al principio, tentativo, como si todavía esperara que ella se apartara. Pero ella se inclinó hacia él, y el beso se profundizó, y en ese momento todo lo demás dejó de importar. Los títulos, los protocolos, las complicaciones que sin duda vendrían, todo se desvaneció ante la simple verdad de dos personas que habían encontrado algo inesperado en los corredores de una estación diplomática entre las estrellas. Cuando finalmente se separaron, Liralei se rió, un sonido ligero y lleno de alegría que sorprendió a ambos. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó ella. ¿Que mi carrera diplomática está a punto de volverse significativamente más complicada? Significa, dijo ella, apretando su mano, que ya no tienes excusa para evitarme. Se acabó el andar por los corredores de servicio. Se acabaron las ausencias misteriosas de las recepciones. Vas a tener que pasar tiempo conmigo como una persona normal. Marcus rió, y fue un sonido que Liralei decidió que quería escuchar por el resto de su vida. Creo que puedo aceptar esas condiciones, Alteza. Liralei, lo corrigió ella. Cuando estemos solos, soy solo Liralei. Liralei, repitió él, y la manera en que dijo su nombre sonó como una promesa. Permanecieron allí en el jardín mientras las luces artificiales de la estación simulaban el atardecer. Dos personas que habían comenzado como extraños, se habían convertido en misterios el uno para el otro, y ahora se encontraban al comienzo de algo completamente nuevo. Habría desafíos por delante. Explicaciones que dar, protocolos que navegar, tradiciones que desafiar. Pero por ahora, en este momento, nada de eso importaba. Lo que importaba era esto. Un comandante humano había mirado a una princesa alienígena y había visto a una persona que valía la pena conocer. Una princesa había mirado a un oficial humano y había encontrado algo que los protocolos reales nunca podrían haber predicho. Y ambos habían elegido las complicaciones del amor sobre la seguridad de la soledad. En una galaxia llena de política y protocolos, eso era quizás lo más extraordinario de todo. La simple, desordenada, impredecible verdad de dos corazones encontrándose a través de las estrellas. Fa.